Desarrollamos las actividades propuestas con relación a ecuaciones logarítmicas. Para desarrollar una ecuación logarítmica, eh, el procedimiento es igualar la expresión del logaritmo a la cual eh, está expresado la ecuación o aplicar la definición del logaritmo, que es convertirlo a la operación inversa, que vendría a ser expresarlo como una ecuación exponencial o una cantidad exponencial. Por lo tanto, en el punto A tenemos como ecuación logaritmo de base 2 de x más 6 igual a 3. Si aplicamos el concepto de logaritmo, vendría a ser 2 al cubo igual a la cantidad o el número de logaritmo. Por lo tanto, vendría a ser 2 al cubo igual a al número que en este caso es x más 6. Y en una ecuación debemos de determinar el valor de la variable, que en este caso nuestra variable es x. Por lo tanto, desarrollamos. Aquí tenemos 2 al cubo, multiplicamos 2 3 veces, 2 por 2 4, 4 por 2 8, igual a x más 6. Necesitamos el valor de x, por lo tanto tenemos que dejar solo la expresión. Por lo tanto, 6 está sumando, el que suma pasa al otro miembro restando. Por lo tanto, va a ser 8 menos 6 igual a x. Y resolvemos. 8 menos 6 es 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Y para resolver, para verificar si el valor de x es lo correcto, lo reemplazamos en nuestra expresión o nuestra ecuación de logaritmo. Por lo tanto, aquí tenemos el logaritmo de base 2, nos dice que es x más 6 y x es 2. Por lo tanto, 2 más 6 vendría a ser 8 igual a 3. Y aquí podemos determinar aplicando la definición del logaritmo, que viene a ser 2 al cubo igual a 8. Por lo tanto, 2 al cubo igual a 8 y 2 al cubo es 8 igual a 8. Por lo tanto, queda verificada que el valor de x en la ecuación es igual a 2. Siguiente expresión, tenemos logaritmo decimal, porque su base es 10, de x cuadrado menos 5x más 16 igual a 1. Si igualamos, si queremos igualar la cantidad del logaritmo, aquí lo que podemos hacer es, necesitamos logaritmo decimal, por lo tanto, vendría a ser el logaritmo decimal de una cantidad que sea igual a 1 en este caso. Por lo tanto, como en este caso la base es 10, aplicamos concepto de logaritmo, va a ser 10 exponente 1 igual a x. Por lo tanto, el valor de x vendría a ser 10. Y 1 lo expresamos como logaritmo de base 10 de 10 va a ser igual a 1. Y cambiamos la expresión, por lo tanto va a ser logaritmo de x cuadrado menos 5x más 16 igual al logaritmo de 10. Simplificamos logaritmo con logaritmo e igualamos sus argumentos. Por lo tanto, tenemos x cuadrado menos 5x más 16 igual a 10. Igualamos a 0. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación cuadrática, porque nuestra variable tiene exponente 2. Por lo tanto, es x cuadrado menos 5x más 16. 10 es positivo, pasa negativo, igual a 0. Resolvemos las expresiones independientes entre sí. Por lo tanto, tenemos x cuadrado menos 5x más 16 menos 10 es más 6 igual a 0. Y aquí tenemos un trinomio de la primera forma, que va a ser igual a 2 paréntesis o 2 factores, que va a ser igual a 0. Aquí tenemos x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado es x, y colocamos como primer término en cada factor, copiamos el primer signo que se visualiza, en este caso el negativo, y luego se multiplican los signos que se visualizan. Menos por más es menos.
Buscamos dos números que al multiplicar entre sí nos dé a 6 y al sumar nos dé a 5. Por lo tanto, esos números es 3 y 2. Verificamos 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. ¿Por qué se suma? Porque aquí tenemos signos iguales. Por lo tanto, la primera expresión, x menos 3 igual a 0, despejamos x, de negativo pasa a positivo. Y la otra expresión que es x menos 2 igual a 0, despejamos x, va a ser igual, de negativo pasa a positivo. Y ahí tenemos los dos valores de x para dicha ecuación. Siguiente expresión, tenemos logaritmo de base 5 de x más 5 más logaritmo de base 5 de x menos 5 igual a logaritmo de base 5 de 39. Aquí como tenemos la suma de los logaritmos, entonces aplicamos la propiedad del producto. Recordemos que la propiedad del producto del logaritmo es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí, x más 5 y x menos 5, provienen del producto del logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo de base 5 va a ser de x más 5 por x menos 5. Y esto va a ser igual a logaritmo de base 5 de 39. Simplificamos la expresión del logaritmo porque tenemos en los dos miembros la misma expresión del logaritmo y tenemos por lo tanto x más 5 por x menos 5 igual a 39. Resolvemos aquí lo que tenemos en la expresión. Aquí podemos realizar multiplicación distributiva para cada uno de los términos. Por lo tanto, x por x es x cuadrado. X por menos 5x va a ser menos 5x. 5 por x es 5x. 5 por menos 5 es menos 25. Y esto es igual a 39. Aquí tenemos dos cantidades iguales. Signo contrario se anula. Y tenemos x cuadrado menos 25. Aquí 39 está sumando. El que suma pasa a restar. Es igual a 0. Resolvemos estas dos expresiones. Por lo tanto, x cuadrado menos 25 menos 39 va a ser menos 64. Que es igual a 0. Despejamos x. Por lo tanto, x cuadrado va a ser igual, de negativo pasa a positivo. Para eliminar el exponente 2, elevamos raíz cuadrada a ambos miembros. Por lo tanto, tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrado es x igual raíz cuadrada de 64 vendría a ser 8. Que va a ser positivo como también negativo el valor de nuestra variable x. Siguiente expresión, tenemos logaritmo de base 3 de 4x más 7 menos logaritmo de base 3 de x menos 2 igual a 2. En este caso, como tenemos la diferencia de los logaritmos, entonces aplicando la propiedad del cociente que nos dice que el logaritmo, el cociente, vendría a ser la diferencia de los logaritmos. Por lo tanto, aplicamos la inversa. Vendría a ser logaritmo de base 3 de 4x más 7 sobre x menos 2. Y esto es igual a 2. Aquí podemos aplicar la definición del logaritmo o igualar la expresión del logaritmo. Entonces, si aplicamos la expresión del logaritmo, vendría a ser 3 al cuadrado, que viene a ser la base del logaritmo por la igualdad. Vendría a ser 3 al cuadrado igual al argumento o a la cantidad del logaritmo, que en este caso es 4x más 7 sobre x menos 2. Resolvemos, x cuadrado es 9. Aquí x menos 2 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar. Y esto es igual a 4x más 7. Aplicamos propiedad distributiva, 9 por x, 9x menos 9 por 2, 18. Esto es igual a 4x más 7.
Pasamos la expresión que tiene x al primer miembro, por lo tanto es 9x, 4x positivo, pasa a negativo. Aquí tenemos 7, 18 es negativo, pasa al otro miembro positivo. Resolvemos, 9x menos 4x es 5x igual 7 más 18, 25. 5 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir. Resolvemos la operación, 25 dividido 5 es 5. Por lo tanto, x es igual a 5 en este caso. Siguiente, tenemos logaritmo de base 2 de x cuadrado más 3x menos 1 igual al logaritmo de base 2, 5x menos 1. Aquí simplificamos directamente la expresión del logaritmo y tenemos x cuadrado más 3x menos 1 igual a 5x menos 1. Tenemos una ecuación cuadrática, por lo tanto igualamos a 0. Eso implica que 5x menos 1 pasa al primer miembro. 5x positivo pasa a negativo. 1 es negativo, pasa positivo. Aquí tenemos cantidad igual, signo contrario se anula. Aquí tenemos dos términos que son semejantes, resolvemos entre ellos. Por lo tanto va a ser x cuadrado. 3x menos 5x me va a dar menos 2x igual a 0. Aplicamos factor común x. X cuadrado dividido x es x menos 2x dividido x es 2 igual a 0. Por lo tanto tenemos por una parte que x igual a 0 y por otra parte x menos 2 igual a 0. Despejamos x, 2 es negativo, pasa al otro miembro positivo. Y ahí tenemos los dos valores de x. Siguiente tenemos logaritmo de base x menos 1 de 4 igual a 2. Aquí aplicamos la definición del logaritmo, por lo tanto vamos a tener x menos 1 elevado al cuadrado igual a 4. Aquí x menos 1 tenemos que multiplicar dos veces porque tiene exponente 2 o aplicar la regla de la diferencia de cuadrado de un binomio que nos dice que el primer término tenemos que elevar al cuadrado, por lo tanto x cuadrado es x cuadrado más doble producto del primero, que es x, por el segundo, que es menos 1, más el cuadrado del segundo término. Por lo tanto, menos 1 al cuadrado igual a 4. Resolvemos, tenemos aquí x cuadrado, 2x, 2 por menos 1 va a ser menos 2x, más menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 4 es positivo, pasa como negativo, igual a 0. Reducimos términos independientes, por lo tanto tenemos x cuadrado menos 2x, 1 menos 4 es menos 3, igual a 0. Tenemos un trinomio de la primera forma, por lo tanto va a ser igual a 2 factor o 2 paréntesis. Distribuimos x para cada factor, copiamos el primer signo que se visualiza, en este caso es negativo, luego multiplicamos los signos, menos por menos es más. Dos números multiplicados 3 y restado 2 serían 3 y 1. 3 por 1 es 3, 3 menos 1 es 2. Igualamos cada expresión, tenemos x menos 3 igual a 0, por otra parte x más 1 igual a 0. Despejamos x, de negativo pasa a positivo, x más 1 despejando, positivo 1 pasa a negativo. Y tenemos los dos valores de x. Siguiente expresión, tenemos 2 exponente 2x más 5 igual a 7 exponente x menos 3. En este caso vamos a aplicar logaritmo para ambos miembros. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación exponencial y una ecuación exponencial podemos resolverlo igualando la base, como también podemos resolverlo aplicando logaritmo. Entonces aplicamos logaritmo para cada expresión y vamos a tener el logaritmo de 2 exponente x, 2x más 5 igual al logaritmo de 7 exponente x menos 3. Aquí tenemos
el logaritmo de una potencia, y el logaritmo de una potencia es igual a la potencia, que es 2x más 5, por el logaritmo de la cantidad, que en este caso es logaritmo de 2. Igual, aquí es potencia por el logaritmo de la cantidad, que es 7. Resolvemos distributiva en este caso, por lo tanto aquí tenemos 2x logaritmo de 2 más 5 logaritmo de 2 igual. Aquí de la misma manera tenemos x logaritmo de 7 menos 3 logaritmo de 7. Aquí si podemos mirar, tenemos dos expresiones que tienen la misma variable x, por lo tanto transcribimos o traspasamos esa expresión. 2x logaritmo de 2 de positivo pasa a negativo, x logaritmo 7 igual. Aquí tenemos menos 3 logaritmo 7. Este positivo va a pasar negativo 5 logaritmo 2. Aquí sacamos factor común x, entonces va a ser 2x logaritmo de 2 dividido x, nos sobra 2 logaritmo de 2 menos x logaritmo de 7 dividido x, nos queda logaritmo de 7 igual menos 3 logaritmo de 7 menos 5 logaritmo de 2. Despejamos x, esta expresión está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir, por lo tanto tenemos menos 3 logaritmo de 7 menos 5 logaritmo de 2, y esto es dividido 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 7. Y ahí resolvemos con la ayuda de una calculadora la expresión. Entonces tenemos por una parte negativo 3 logaritmo 7 menos 5 logaritmo 2. Esto va a ser dividido o sobre 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 7. Y esto me va a dar igual a 16,6 o 16,62. Tenemos aquí 16,62, que es el valor de x. El ejercicio 2 dice: analiza la situación problemática y luego resuelve aplicando logaritmos. El número de bacterias de un cultivo, que inicialmente es de 5000, viene dado por la expresión 5000 por 1,2 exponente t, donde t está expresado en hora. Averigua el tiempo que tarda en triplicarse, dice. Entonces, la situación nos dice que inicialmente hubo bacterias de cultivos. Entonces, bacteria inicial es de 5000 y dice que viene de una expresión. En este caso, por lo tanto, va a ser la bacteria de 5000 por 1,2 exponente t. Y nos pide averiguar el tiempo que va a tardar en triplicarse esa bacteria. Por lo tanto, tendría que ser 3 veces la bacteria inicial. Por lo tanto, igualando esto, vamos a tener de 3 por bacteria inicial, que es 5000. Vamos a igualar con 5000 por 1,2 exponente 3. Entonces 3 por 5000 es 15000 igual a 5000 por 1,2 exponente t. 5000 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir, por lo tanto 15000 dividido 5000 va a ser igual a 1,2 exponente t. Y 15000 dividido
5000 es 3 igual a 1,2 exponente t. Entonces aquí vamos a aplicar logaritmo para ambos miembros. Por lo tanto, logaritmo de 3 va a ser igual a logaritmo de 1,2 exponente t. Por lo tanto, tenemos logaritmo de 3 igual. Aquí tenemos un logaritmo exponencial y un logaritmo exponencial es igual a la exponencial o al exponente por el logaritmo de la cantidad, que en este caso es 1,2. Aquí el logaritmo de 1,2 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir. Logaritmo 3 dividido logaritmo 1,2 igual al tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual. Resolvemos la operación indicada. Tenemos el logaritmo de 3 dividido logaritmo 1,2. Y esto va a ser igual a 6,02. Entonces el tiempo vendría a ser a 6,02 y nos dice que t está expresado en horas, por lo tanto viene a ser en horas. Es decir, de que va a tardar 6,02 horas en triplicarse dicha bacteria.